CEN Podcast. Pues bienvenidos y bienvenidas al podcast de CEN. Hoy vamos a tratar un tema súper importante en relación a nuestra vida laboral y tiene mucho que ver cómo las empresas construyen una base sana, sostenible y sobre todo humana. Vamos a hablar del bienestar y para ello vamos a contar con grandes profesionales que no solo trabajan en este sector, sino que sobre todo lo viven. Bueno, si os parece bien, vamos a empezar presentándonos y hablaremos ¿no? Y profundizaremos un poquito en lo que conlleva el tema del bienestar, sobre todo relacionado con el mundo laboral y con la empresa. Estupendo, Silvia. Perfecto. Bueno, pues yo soy Miss Leiva, soy arteterapeuta y bueno, combino lo que es, soy artista, docente, psicopedagoga y entonces lo combino todo pues para hacer arte, para ser creativo o creativa, pero enfocado siempre a la salud y al bienestar. Y sobre todo pues lo que defiendo es la terapia grupal y los vínculos sociales. Muy bien, qué interesante, Leiva. Después, a raíz, ¿no? Que hablemos un poquito, profundizaremos en todo lo que haces, que para mí es muy innovador, pero yo creo que también muy necesario. Muy bien. Soy Juan Manuel Laducha, gerente de Natura Saria, espacios saludables. Y bueno, lo que vengamos pues la gestión y explotación de spas, tratamientos corporales, y ahí trabajamos, bueno, pues todo eso son masajes, osteopatía, terapias naturales, ¿no? Kinesiología holística, cuántica, con lo cual es muy interesante porque ahí sacamos mucho origen de muchas lesiones y muchos problemas que luego lo haremos, ¿no? Y bueno, técnico en actividades físicas deportivas y adecuación en espacios tanto en la empresa como en el hogar. Y bueno, a ello nos dedicamos, a ello disfrutamos de lo que nos dedicamos. Muy bien. Bueno, pues voy a dar paso a presentarme yo, ¿no? Para que sepamos también todos quiénes somos. Y bueno, mi nombre es Silvia Monge, soy CEO de Espiral Personal Gabinete Social and Coach. Es una entidad que tiene la central aquí en Jerez de la Frontera, aunque también tenemos otra sede en Valencia y trabajamos a nivel nacional. Y nuestra especialidad tiene mucho que ver con la temática de hoy y es que nosotros hacemos intervención social en empresas y también con particulares. Estamos especializados en los programas de bienestar social corporativo, en los peritajes sociales y en el coaching personal y empresarial, que también tiene mucho que ver con el cuidado del bienestar. También tenemos una formación especializada. Muy bien, pues nada, en esta primera ronda que ya estamos todos presentados, yo creo que lo más importante es que analicemos un poco o pensemos qué es para vosotros el bienestar en las empresas. Cuando hablamos de bienestar en la empresa, ¿qué os sugiere esta pregunta? ¿Qué diréis vosotros? ¿Con qué tiene que ver? Yo creo que tiene que ver con la forma en la que trabajamos, a las cosas a lo que nos dedicamos y bueno, y estar lo más cómodo, confiable, seguro, estable, porque creo que se va a dar un mejor rendimiento del trabajo, tanto por parte del empleado como también por la parte empresarial, no solamente del empleado. Si yo como empresario, como empleador, al equipo le doy seguridad, le doy confianza en que se puedan desarrollar, creo que eso es todo lo que sea mejorar y darle buenas condiciones al trabajador. El trabajador va a dar lo mejor de sí, lo cual va a crear un bienestar que al fin y al cabo es un beneficio para la empresa, ¿no? Tanto en el ámbito laboral en el que trabajamos como luego en el rendimiento. Yo creo que hay una frase clave, ¿no? A lo mejor no solamente pensar en lo físico, ¿no? Sino también en lo emocional y lo relacional, ¿no? Para mí, aparte de lo que ha dicho Juanma, por supuesto, el bienestar en la empresa comienza sabiendo y eligiendo bien dónde quieres estar, tanto los trabajadores como el equipo directivo, es decir, este trabajo me gusta, me satisface y lo hago con gracia, ¿no? Lo hago con gusto, eso por una parte. Y por otra parte, porque es verdad que hay muchas personas que están en trabajos que ni siquiera les gusta, entonces claro, ya está la raíz, ahí no vale. Y luego por otro lado, en los vínculos sociales. Para mí es que el tema del vínculo social, el bienestar, estar bien con tus compañeros, estar bien con la dirección, dentro de lo que cabe, con unas normas, pero sí que puedes tener, como se dice, buen rollo, y porque así es como fluye la comunicación y quieres ir todos los días a trabajar.
Claro, ahí sería también un poco pensar qué responsabilidad tenemos, ¿no? Por un lado los empleados, ¿no? O los trabajadores, y qué responsabilidad tienen las empresas, porque nosotros ya trabajamos por algunas empresas donde esto que dice, ¿no? Iba a estar contemplado, es decir, que ya tienen programas, en este caso trabajadores sociales, que estamos ahí para que ese bienestar, yo también estoy muy de acuerdo contigo con el tema social, ¿no? Que es tan importante, pues se trabaja en las empresas, entonces me parece muy importante, ¿no? Sí, a mí me pasó, yo me empecé como Lolita, anécdota, te cuento una anécdota. Eso es lo que más nos gusta. Y recuerdo cuando una chica que empezamos su de práctica, ¿no? Empezó a trabajar, yo la contraté, y recuerdo que empezó a trabajar con nosotros, muy bien, y cuando llegó el momento de decirle, bueno, no voy a decir nombre, ¿no? Digo, te tienes que ir cuando vas a las vacaciones. Y me dice, ¿las vacaciones? Claro, tendrás que trabajar, te repito de vacaciones, ¿no? Ahí estás trabajando. Dice, pero si yo mi sensación es que no vengo a trabajar, vengo a pasar un rato, que eso es lo que yo quiero. O sea, quiero que vengas a trabajar, pero que vengas a disfrutar de tu trabajo. Cuando hago una entrevista, yo he sido y siempre hemos sido más trabajador que empresario, ¿no? Y siempre en la entrevista lo digo. Digo, perdón, porque yo no soy... En las entrevistas me cuesta mucho, ¿no? Pero que hago una entrevista ya no, ya hago más gente, ya no soy solo. Por lo cual me pongo más serio. Pero sí es cierto que cuando hago una entrevista directamente, bueno, lógicamente, ¿no? No soy el más ducho haciendo una entrevista. Y siempre suelo decir lo mismo. Lo que no te preocupes es que tu trabajo te guste. Tu trabajo te guste y tu función es disfrutar del trabajo. Traer el trabajo aquí es cuestión mía y intentar que tú trabajes lo más a gusto posible y crear un equipo. Aquí no somos el que más vende el mejor y la que menos vende la peor o el peor. No, claro. Todos somos iguales porque es un equipo. Y si el equipo trabaja, todos vamos a trabajar bien. Y además es curioso, que también te lo he escuchado decir a ti, Silvia, alguna vez, que muchas veces sí que se da el paso de hablar de ese tema, pero no se llega a poner en práctica. Luego se ve la realidad y bueno, ahí hay trabajo que hacer. Sí, sobre todo cuando se habla de responsabilidad social corporativa, de conciliación familiar, ¿no? Yo me gusta mucho el ejemplo, pero me gustaría incluso, si me permite, Juanma, ir más allá, ¿no? Es decir, al final poder disfrutar de unas vacaciones me parece que está dentro de tener unas condiciones dignas o básicas de tener un trabajo, ¿no? Pero yo incluso creo que es preocuparse y ocuparse del estado emocional y social y relacional de tus trabajadores en una empresa. Es decir, nosotros creo que tenemos que, por lo menos el perfil que estamos aquí, lo vemos como un salto, ¿no? Cualitativo en ese sentido. Y que no haga falta, y lo bueno y importante es que no haga falta decir quién es el jefe y todo el mundo sabe que uno es el jefe, lo tocaba ser jefe, pero que no hace falta decirlo, que todos trabajamos, todos trabajamos y de cara al público no hace falta... Bueno, ahí te estás metiendo ya con el tema del liderazgo, que eso sí, será eso va a ser para claro, otra no, es que no hace falta, o sea, cuando un equipo no hace falta, muchísimo lo que estamos cuando no hablando. hace falta decir quién es el jefe y todos trabajan igual, y tú, bueno, y eso es lo bueno, ¿no? Que es un equipo que sepa la gente lo que tiene que hacer sin tener que estar detrás de nadie diciendo lo que tiene que hacer, y eso creo que no hace falta decirlo cuando todo funciona bien. ¿Cómo pensáis que influye en el cuerpo el descanso, la alimentación, el movimiento, en el rendimiento diario? ¿Qué pensáis de este tema que es tan interesante? Bueno, mira, yo el descanso, por ejemplo, últimamente me viene mucho esa palabra, descanso, y lo que llega a algo es porque lo necesitas y porque también lo estás observando en otras empresas. Y últimamente pues me ha pasado una anécdota que lo he visto en una empresa, ¿no? De una persona pues que, como no se permite un descanso, pues se encuentra muy estresada y eso hace que influya en el trato con los trabajadores. Entonces, es que si realmente no descansas, por mucho que quieras, no vas a tener el mismo trato, sea con los clientes, sea con tus trabajadores. Para mí el descanso es fundamental y es el alimento y como digo, también es tierra fértil, que parece que siempre tienes que estar haciendo para que salga, pero no es así. Si nos referimos al descanso fuera del horario laboral, sin duda que es básico. Y la alimentación, pues, que es esencial. A mí me parece fundamental la alimentación, es muy importante. Y en donde vivimos, que tenemos una alimentación mediterránea, yo creo que es de las mejores y de las más sanas que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, yo eso, habría que potenciarlo, habría que potenciar
nuestra alimentación, porque creo que tenemos más sanas que tenemos en el mundo y más variada, lo cual, y algo fundamental que yo veo muchas veces que estamos también nutriéndonos, algo inciso, a lo mejor quizás no tiene mucho que ver, pero yo siempre abogo por la alimentación sea de la tierra donde estamos trabajando, porque si tenemos cosas de fuera donde no estamos trabajando, de temperaturas tropicales o de plantas tropicales, si esa alimentación, si esos productos nacen ahí y han crecido ahí, porque es en la que tenemos que comer por donde estamos viviendo. Luego el movimiento, fantástico. Ahí nos podría decir mucho bien Leiva, ¿no? Wow. El movimiento influye muchísimo, porque a través del movimiento es como soltamos las emociones, ¿no? En la expresión corporal, en la gestualidad. Y entonces cualquier tipo de movimiento, sea baile, sea, no sé, cada uno le gusta un tipo de deporte, pero sí que es verdad que tener una rutina de movimiento, tanto para el tema físico como para el tema emocional, que bueno, explicaré un poquito también en qué consiste pues hacer movimiento para liberar cualquier tipo de emoción. Sí. Muy bien, si os parece bien vamos a ir terminando algunos bloques con algunos datos, ¿no? Cuantitativos y además de renombre, que yo creo que avalen también un poco lo que decimos. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el 27% de las bajas laborales en Europa están vinculadas a enfermedades del estilo de vida prevenibles, es decir, sedentarismo, mala alimentación, estrés, etc. Estamos hablando de un 27% de bajas laborales en Europa, es brutal el dato, ¿vale? Vamos a continuar con más preguntas que pensemos, a ver cómo lo enfocamos. Dice, el tema de las emociones, ¿qué rol juega en el trabajo? ¿Qué pasa si las ignoramos? ¿Qué ocurre cuando nos sentimos mal o vemos que hay un conflicto laboral o que ese trabajo por diferentes circunstancias no nos está agradando o no nos compensa? ¿Qué pensáis? Yo pienso que influye muchísimo. Es la emoción para lo bueno y para lo malo. Porque también tenemos, pues pensamos las emociones negativas cuando alguien está en un estado depresivo, ¿no? O esté mal, o pasando por un momento regular. Pero es que también influye mucho en la persona que está todo súper guay y fantástico, ¿no? A veces influye la hiperactividad o la hiperemotividad, también influye mucho a la hora de, no solamente, me refiero a la parte positiva como a la parte de, bueno, si es positivo, lógicamente es muy bueno, pero tampoco... Todo su justa medida, ¿no? Exactamente, todo su justa medida. Yo porque lo he vivido también en la empresa y bueno, espera, está guay, que todo está muy bien y perfecto y genial, pero yo pienso que no es lo que se vive, sino cómo se vive cada momento. Y bueno, por supuesto la emoción es fundamental, está muy bien, es otra medida, pero y afecta por supuesto, porque la medida que uno, como esté la empresa, si tengo un compañero de al lado que me apoya, perfecto, pero el trabajo también es de uno. Cuando uno está bien, intentar aparcar cuando es negativo y sí. Realmente cuando no se expresan las emociones, al final se hace, como se dice, un tapón, ¿no? Se empieza a tapar y el conflicto no se resuelve. ¿Qué pasa? Que eso puede empezar y puede llegar a contagiar a todo el grupo. Entonces influye evidentemente en la motivación de los implicados, tanto también como para el grupo que puede observar ese conflicto y a su vez a la comunicación, por supuesto. Y entonces pues se genera estrés también, se genera ansiedad de cómo va a evolucionar eso, si se solucionará, si no se solucionará. Y al final pues pueden pasar conflictos verdaderamente graves, ¿no? De aguantar como esa presión de no solucionar esos conflictos. A mí siempre me ha parecido que el tema de las emociones es la piedra de toque, sobre todo del bienestar, y hablo mucho de saber gestionar esas emociones, como tú bien dices, ¿no? Para bien genial, porque influye, digamos, tanto a una persona como a los que los rodea, pero cuando es negativo yo le llamo el efecto zombie, ¿no? Es decir, la desmotivación es una de las cuestiones que más trabajamos en las empresas, en esta intervención social, y yo creo que es brutal identificarlo, ¿no? Lo antes posible para que se contagie menos. Y aquí también voy a dar un dato. Según Harvard Business Review, las empresas que fomentan la inteligencia emocional tienen un 35% más de cohesión y compromiso en sus equipos. Así que, ¿no? Fantástico también el dato.
Bueno, pues yo creo que es el momento oportuno de hablar de una de las cuestiones más importantes, que son los obstáculos. Es decir, si estamos hablando de bienestar, ¿qué obstáculos, no, impiden que esa persona o esas personas que trabajan o que dirigen también? No nos podemos olvidar que cuando hablamos de bienestar es para todos y para todas. Le impide, ¿no?, tener ese bienestar. Pero antes de contestar a la pregunta, vamos a dar la bienvenida a una nueva profesional que se sienta con nosotros en la mesa, profesional y gran amiga, Guadalupe, y cuando quieras preséntate y ahora entramos en materia, ¿os parece? Perfecto. Estupendo. Pues nada, encantada de compartir este tiempo con vosotros, y yo vengo del sector de la belleza. Tengo un negocio de peluquería estética. Y lo que tuve siempre claro era el nombre de mi negocio, que era Nueva Imagen, porque al fin y al cabo es lo que siempre proyectamos al de enfrente. Llevo ya muchos años, nuestro objetivo es conseguir siempre estar a la vanguardia en tratamientos capilares, tratamientos faciales, tratamientos corporales, y al fin y al cabo pues darle ahí una autoestima a la persona y subirle, pues eso, si se encuentra en unos momentos bajos y demás, pues que le repercuta su interior en el exterior y viceversa. Yo creo que jugamos un papel importante a la hora de afrontar el día a día. Pues nada, Guadalupe, un placer tenerte. Me encanta, digamos, tu sector. Hoy vamos a incorporar, ¿no?, esa parte también en nuestras preguntas, porque a mí me parece súper importante, ¿no?, la imagen que tenemos, ya no solo de nosotros mismos, sino que los demás pueden tener de nosotros y cómo influye, como tú has bien dicho, entre otras cosas, en el tema de la autoestima. Bueno, retomando un poco el tema de los obstáculos, ¿vale? Yo creo que a veces no es que la persona a lo mejor no quiera tener ese bienestar, sino que a lo mejor las circunstancias no acompañan, o que a lo mejor hay unas dinámicas que no ayudan a ese bienestar, o en este caso, lo comentaba antes Juan Manuel, ese liderazgo que nos impide a lo mejor llegar hasta él. ¿Qué pensáis con el tema? ¿Cómo influye, por ejemplo, aquí, Guadalupe, la imagen en estas circunstancias? Como bien te decía, al fin y al cabo, yo creo que nuestra imagen es nuestra carta de presentación, ¿vale? Cuando acudimos a una entrevista, a un evento, a un lugar donde vamos a encontrarnos mucha gente y no nos conocemos ninguno, yo creo que tu carta de presentación es tu imagen. Eso hace también que, según te vean, si te la has currado de una manera o de otra, el de enfrente esté más receptivo a escucharte según te está valorando estéticamente, porque incluso tu imagen habla antes que tú. Entonces eso hace que el de enfrente te ponga receptivo a más o menos a escucharte. Ya te digo, para mí es una carta de presentación. A la hora de una entrevista, a la hora de un evento, a la hora de cuando trabajas como actriz, como teatro, que la IVA entiende de eso, cuando tienes que transmitir un personaje, a lo primero que nos vamos es cómo lo vamos a vestir, cómo lo vamos a peinar, cómo lo vamos a maquillar. Vamos a buscarle el rol del personaje cuando salimos a escena, incluso antes de que ese personaje empiece a hablar. Entonces yo creo que tenemos ahí un papel importante, incluso en la empresa, ¿no? O cuando tú vas a una entrevista y tú también te fijas en el que te va a realizar la entrevista, porque al fin y al cabo el que te entrevista también es la marca de la empresa. También se ha tenido que currar una estética para marcar un liderazgo, para marcar una autoridad, ¿no? Para marcar el rol de, bueno, yo represento la empresa tal, ¿qué me puedes ofrecer? Entonces yo creo que hay un feedback, ¿no?, entre lo que yo veo al de enfrente y lo que ve al frente de mí. No sé, Muy bien. Yo, hilando con lo que tú estás diciendo, me parece, vamos, lo que es el teatro y la caracterización, ya en sí, ya dando otro paso, Eso. lo que, pues, físicamente, cambiando incluso de personaje, es una técnica tan poderosa, porque a veces lo que pasa, como dice Silvia, es que ¿qué obstáculos hay? Esas personas no tienen recursos para afrontar todo lo que está sucediendo a muchos niveles. A veces la vida, como yo digo, es un teatro. Cada uno tenemos nuestro personaje y es como, no, me voy a transformar y voy a ser esta persona. Voy a ser la víctima, voy a ser el que perpetra, lo que sea, como tú lo quieras montar. Voy a ser un personaje infantil, voy a ser... Y te das cuenta que realmente puede ser todo, ¿vale? Es como un efecto de transformación y una serie de estrategias y técnicas que pueden salvar esos obstáculos de forma dinámica, de juego y fácil, en cierto modo. Lo importante es como mantener esa dinámica e internalizarla. Yo de este tema sobre todo me interesa muchísimo y lo trabajamos, incluso muchas veces hemos contado con profesionales como tú, Guadalupe, porque tiene mucho que ver con la autoestima. Entonces la autopercepción es un concepto muy poderoso
Yo creo que no solamente, bueno, hoy no estoy viendo y venís guapísima, así que os había aplicado el cuento de, ¿no? de lo que estaba hablando de Guadalupe con su nueva imagen, y yo creo que es fantástico. Y desde luego nosotros, por lo menos en mi gabinete y yo personalmente, le doy muchísima importancia, no tanto para... siempre digo lo mismo, para estar bien o guapa para los demás, si me permití el concepto, sino para mí misma primero, y después también sí creo mucho en que soy la imagen también en este caso de mi empresa. También creo que cuando los trabajadores van a trabajar, qué tipo de percepción estamos dando, ¿no? Si voy aseado, si voy con la ropa limpia, si voy, me da igual en qué tipo de empresa sea el cual sea. Yo creo que dice que no, que la imagen, ¿no? Como se dice, el espejo del alma, ¿no? Sí, claro. Que no lo dicen por casualidad. Y yo creo que nos hemos encontrado muchas veces, desgraciadamente, a personas donde cuando haya esa falta de autoestima o de energía, ¿no? En ese momento está pasando por dificultades. Es curioso, pero una de las primeras cosas que afecta es su imagen. Es increíble cómo hay un abandono casi total, ¿no? de corte de pelo. Yo, ¿no? Diferenciaría un poco entre aquí hombres y mujeres, ¿no? El hombre con las barbas a lo mejor, o como no, con las mujeres con, ¿no? el maquillaje o si tendrían que teñirse, en fin, es brutal. Y yo muchas veces voy a hacer una anécdota que tengo con muchas de mis clientas que me dicen, bueno Silvia, ya cuando mañana me encuentre mejor me pintaré o tal cual. Digo, no, tú hazlo ya, ¿no? Porque como yo siempre pienso que la motivación no es algo, no es un ente divino que te va a llegar, sino que siempre digo, no, tú empieza ya, tú empiezas a recuperar. Bueno, pues que me pongo, que no me pongo, aunque no tenga ganas, creo que hay que hacer ese esfuerzo y ya después lo demás vendrá. Así pues que sí, me parece que... Mira, si me permite, donde más se puede reflejar lo que estamos hablando es en el tema de la pandemia, cuando tuvimos que teletrabajar todo mediante una cámara. Lo primero que haces, tú no te pones delante de la cámara con el pijama y toda con el pelo como me haya pillado. Tú antes vas al espejo, te trabajas tu imagen y luego te pones delante de la cámara, o como aquí hemos venido hoy. Entonces, el tema de la pandemia te refleja mucho lo que estamos hablando. Y si ya hablamos interiormente, los psicólogos decían, no abandonaros, seguid peinándonos, seguimos maquillándonos un poco, seguimos trabajando nuestra estética hasta cierto punto, aunque vas a estar en casa, pero eso hace también que tu autoestima no esté plof, ¿no? Siempre es como una actitud, ¿no? Te va cambiando como la actitud, ¿no? Bueno, pues me veo bien, bueno, pues voy a hacer algo, ya que vas a hacer algo y ya te motiva a hacer otra cosa. Entonces tú misma también interiormente te vas trabajando por el hecho de verte mejor en el espejo. Claro. Recordando que el psicólogo hacía mucho hincapié en eso. Sí, con eso que estabas comentando, yo lo he visto también muy claramente en las terapias grupales, ¿no? Que no es solamente el proceso, ¿no? de la persona de cuando llegó a unos meses, ¿no? de transformación de, oye, pues cómo es que se te ve la cara de otra manera, y no solamente que te le diga a lo mejor unas pinceletas así con las que lo está haciendo todo el grupo. Claro. Es que te veo, vamos, increíble. Entonces ahí se nota. Sí. Vamos a dar unos datos que de verdad que cuando lo apunté me parecieron bastante, ¿no? Importantes, ¿no? y llamativos. Dice, los estudios de la Universidad de Stanford demuestran que el 72% de las personas que se sienten satisfechas con su imagen mejoran su liderazgo y comunicación. Totalmente. Así que imaginar. Bueno, vamos a pasar a lo mejor a otra pregunta, a otra cuestión que me parece también muy importante, que dice, ¿cuáles son los efectos de trabajar en entornos donde no se permite expresar emociones? Donde no se permite. Sí, no sé si alguna vez os ha pasado, ¿no? Algún cliente que se ha quejado, yo tengo desgraciadamente mucho en ese sentido, ¿no? Que no se sienten bien tratados en la empresa o que tienen una norma o una forma de proceder o de gestionarse o sus dinámicas son muy encorsetadas y no terminan de disfrutar de su día a día. Yo siempre digo que en los puestos de trabajo se echan muchas horas. Sí. Por lo tanto, no poder expresarte, ¿qué pensáis? ¿Qué ocurre cuando...? Yo creo que influye incluso en la productividad a la empresa, ¿no? Porque si te tienen retraído y tú no das lo mejor de ti, estás como medianamente asustado, ¿no? Ay, vaya a ser que, no se me permita, ay, vaya a ser que tenga alguna repercusión, eso te va quitando a ti parte de dar lo mejor de ti a la hora de, no sé, de recibir un cliente, de no saber cómo comportarte. Al fin y al cabo, anulan un poco tu personalidad, ¿no? Entonces llegas a ser un poquito robot. Entonces creo que se pierde la esencia de la persona, ¿no? Cuando vamos a contratar a alguien, tú vas buscando algo diferenciador de otro, ¿no? Yo creo que eso lo transmite tanto
a la empresa mal como el cliente. Sí, totalmente. Se pierde la esencia, se pierde la motivación, la comunicación, la creatividad, la innovación, que son tan importantes para que una empresa avance. Y es que realmente en cualquier entorno social genera malestar, estrés, malos rollos, incluso en las propias familias, ¿no? Que hay muchos entornos sociales, ahora mismo estamos hablando de la empresa, pero en los grupos que yo he tenido también ha habido pues anécdotas, sobre todo algunas mujeres, ¿no? Pues que no se han podido expresar y justo han tenido el apoyo del grupo para, fíjate tú, llorar, solamente estoy diciendo llorar, ¿vale? Llorar, o que se sientan apoyadas. Claro. Ya está, solamente eso. Y llorar porque le den un abrazo. Eso, la verdad que eso es triste. Sí, es fuerte a veces escucharlo, pero es la realidad. A mí me encanta el comentario porque da mucho pie, yo creo que al origen, ¿no? Bueno, dos cuestiones. La primera, estamos hablando del tema laboral, pero después tenemos que ir a nuestras casas, a nuestro entorno familiar. Por lo tanto, muchas veces llevamos mochilas que, bueno, se dice que a veces lo pagamos, ¿no? Con nuestro entorno, no con nuestros seres queridos, y hoy esta pregunta tiene mucho que ver. Y yo creo que iría un poco al origen, es decir, si a mí no me dejan expresarme, ahí hay una falta de confianza. Claro. Entonces yo en mi empresa que siento miedo, me siento con las manos atadas, ¿qué tipo de liderazgo están teniendo para que yo no me pueda expresar? Donde no hay confianza, normalmente ya te digo que hay otros sentimientos que nos suman. En este sentido, mira, volvemos también a los datos, ¿no? En el 2023, el informe de McKinsey revela que los entornos con baja salud emocional generan un 40% más de rotación de personal. Ya sabéis que esto para algunas empresas, tanta rotación, pues suelen ser verdaderos problemas y a veces tienen también ellos que revisarse un poquito en qué punto están. Bueno, pues ¿qué os parece, Juan Manuel y Leiva? Que aquí estamos hablando mucho de bienestar, pero habrá que dar herramientas concretas, ¿no? Porque a lo mejor muchas de las personas que espero que nos escuchen quieren decir, bueno, ¿y cómo estamos hablando mucho de bienestar, pero cómo lo hago? ¿De dónde empiezo para mejorar mi bienestar o para que yo encontrarme mejor? Pues mira, como yo de la parte de natura sabia, la segunda parte es espacios saludables, con lo cual os puedo decir un montón de cosas que podemos hacer. Para empezar, con un spa. Relajarte y nosotros hacemos una cosa en el spa, y es que para entrar, lo primero que nosotros lo hacemos, pedimos un cartelito, no podemos decir que no, un cartelito, desconectar del móvil. No solamente por el tema de producción de imagen para los clientes, sino porque desconectes de la tecnología para poder estar contigo. Eso para empezar. Bueno, ahí ha sacado, yo creo que una de las cuestiones, ¿no? que desgraciadamente estamos muy adictos a las pantallas y yo creo que es importante la desconexión. Y luego, totalmente. Y luego, bueno, pues luego con terapia, pues cualquier tratamiento corporal que te puedas hacer, realmente es un mimo para el cuerpo. Totalmente. Pero para el cuerpo, porque luego se va a reflejar también en la parte mental, la emocional, la espiritual, la física. Entonces, ya aunque lo toquen con la intención de tocarnos, ya eso hace que el cuerpo empiece a cambiar, ¿no? Pero cambia el cuerpo y cambia todo. Y como nos toquen es algo muy bueno porque además nos hace sentir de una forma o de otra. Pero bueno, el tacto, el contacto es primordial. Cuando doy un curso de quiromasaje, cuando empiezo a dar el curso, lo primero que digo siempre a mis alumnos es que siempre hago el mismo símil. Las manos mental, por lo primero que hago cuando se me olvida algo, es decir, nada. Las manos mental, pero también los brazos son los que se del corazón. Entonces, si tenemos la parte mental y tenemos el corazón, todo lo que vamos a hacer en un contacto, un masaje, es fantástico, pero bueno, vamos a poner mejor intención. A partir de ahí nada va a salir mal. Y si encima le metemos conocimientos técnicos, pues entonces ya puede quedar más. Y eso hace que luego en un masaje, en tratamiento, se note. Entonces, darse un tratamiento pues, es fantástico. Juan Manuel, nada más salir de aquí tenemos que hablar porque me han entrado unas ganas de ponerme en tus manos. Pero he dejado nada más de escucharte, nada más de pensarme ya. Yo que visualizo mucho, así que nada, fantástico. Yo creo que nos ha convencido a todos. Leiva, ¿y tú cómo lo ves? Que hace muchas cosas chulas, cuéntame, sí. He tenido el placer. La verdad es que hay tantas técnicas, pero se desconocen tanto por otra parte.
A ver, yo es verdad que en los grupos suelo trabajar más con tipo danza expresiva, movimiento del cuerpo, expresión corporal, teatralidad, para expresar las emociones, sobre todo de rabia, de tristeza, de alegría, miedo. Sobre todo siempre nos vamos a las polaridades de rabia o tristeza. Entonces eso hay movimientos concretos guiados, ¿no? Que se pueden trabajar en parejas, en grupos, de forma un poco más libre, aunque sea guiada. Hay muchos movimientos que se pueden hacer para expresar todo eso, ¿vale? Porque muchas veces estás en la conversación y aunque comuniques lo que te pasa, pero es como que necesitas un paso más. Como yo digo, necesitas encuerparlo. Y ahora ha hablado también Juanma del tema del tacto consciente, afectivo, que eso también nos hace sentirnos parte del grupo. También hago mucha dinámica pues de eso, de tacto consciente, de a lo mejor algunos abrazos, algunas sesiones de auto-reiki, ¿no? De como dice lo de reiki, lo de las manos también es muy significativo. Y en la terapia individual, porque también la hago para quien necesite, meto muchas terapias, o sea, lo que es técnicas de meditación, de respiración. La aromaterapia, por ejemplo, te ayuda mucho al tema de respirar profundo, porque respiramos muy rápido y sí que hay muchas técnicas y sobre todo la base de respirar, que a mí me ha costado mucho entenderla, y una de las técnicas que me ayudó mucho a entender la motivación es el tema del canto mantra. Hay muchísimas técnicas. Por Dios, qué de cosas, qué interesante todo, ¿no? Siempre... Fíjate, perdona que te interrumpí, pero es que justo ha hablado él y hasta el otro día me enteré de una nueva terapia y digo, ay, pues mira, eso no lo conocía, y es la de digitoterapia. ¿Tú la habías conocido, Juanma? Pues me pareció también muy interesante. Es como, digamos, la raíz es la acupuntura, pero se hace con los dedos. Y digo, por la desconocida también. Libera Dígito. el momento, exacto. Uh-huh. Libera igualmente la tensión, es desbloquear puntos energéticos, igual que está la acupuntura, que la base es la misma, el plano es el mismo y el mapa es igual, sí. Pero con el tacto, efecto que incluso aunque parezca tontería, y muchas veces buscamos aparatos porque nos gusta, no sé, no se sabe que a mucha gente le gusta el aparato, pero ahora, al final, realmente es el contacto con nosotros. Cuando alguien nos toca y cuando toca desde el corazón, la verdad es que no tiene nada que ver con... Yo soy igual, las manos no tienen nada que ver con un aparato, que es fantástico que el aparato llega a sitios donde no llega nada y también es fantástico y es complementario, ¿no? Es complementario, pero... Unas buenas manos, ¿no? Sí, y más que necesitamos ese contacto, porque cada vez estamos siendo más fríos, estamos siendo cada vez, no sé, porque nos lleva a la sociedad, ¿no? A perder contacto y más. Bueno, eso sería otro tema, como hablamos antes. Eso, podemos hablar otro día sobre eso porque estamos perdiendo el contacto y eso hace que nos deshumanice. Mucha inteligencia artificial, ¿no? Y aparte de eso, y es muy interesante porque al perder el contacto es como que se polariza. Hay un aspecto que se polariza y a veces se pide el contacto o se hace el contacto de forma que no está bien, ¿no? Y pues no se toma pues, lo que es la impresión de la otra persona, que es lo que quiere la otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es como que hemos perdido el contacto y por otro lado hemos perdido la naturalidad de cuándo se hace, ¿no? Cuándo se debe hacer. Porque eso tiene mucho que ver con las habilidades sociales, ¿no? Que hablamos antes y eso hay que practicarla y es muy interesante. Yo sobre todo el tema del bienestar, por la parte que a lo mejor que nosotros, o yo conozco más o la enfoco mejor, aunque vuestra parte ya sabéis que soy consumidora y me encanta y la veo muy necesaria y la recomendamos muchísimo y por eso también en muchos aspectos, ¿no? Contamos con vuestros servicios de luego para derivarnos a clientes nuestros porque hay que tener esa visión integral, ¿no? Y multidisciplinar. Yo creo mucho en el autoconocimiento. Es decir, yo creo que para el bienestar tenemos que empezar, una parte importante para nosotros mismos es conocernos, sobre todo también trabajar el propósito de vida, que desgraciadamente cada vez me encuentro más personas que no saben a dónde ir. No me refiero ya a nivel literal, sino de decir qué hago aquí en este mundo, cuáles son mis sueños, cuáles son mis objetivos. Y es muy importante, nosotros por lo menos siempre digo, tener, es decir, esos pasos, porque a veces no estamos contentos con quienes somos, con la vida que tenemos, pero no sabemos qué tenemos que hacer para llegar a, es decir, como la parte proactiva, ¿no? Y yo creo que esa es la parte donde nosotros por lo menos estamos ahí y me parece fundamental en la vida tenerla,
tenerla clara y tenerla trabajada, ¿no? Con nuestros más y nuestros menos, porque nadie somos perfectos, pero sobre todo acercarnos a una forma de ser y de vivir que estemos orgullosos de nosotros mismos. Además que sí que debemos estar en continuo movimiento, si no estamos hablando del movimiento, ¿no? Debemos estar, a mí muchas veces me encuentro con gente que dice, tú estás igual, o no, yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. Yo siempre digo, ¡Qué miedo! Exactamente. ¡Qué miedo, ¿no? Exactamente igual, digo, qué malo llevas tú, entonces. O sea, que no es bueno, o sea, que estamos en continuo movimiento, porque yo lo que necesito ahora de ti, mañana no lo necesito, y eso pasa muchas veces en la relación de pareja. Que queremos siempre lo mismo y cuando una relación falla porque ya lo que tu pareja necesitaba antes se lo has dado y ya has buscado una evolución. No quiere decir que no tenga la misma pareja, pero sí es cierto que en relaciones, tanto de pareja como de amistad, como lo que sea, vamos en continuo movimiento, en continuo crecimiento y vamos evolucionando y... Claro, en el caso de una pareja, como tú dices, como que los dos tienen que ir al unísono, ¿no? Ir evolucionando, por así diciendo, ¿no? Como retroalimentándose. Esa es la idea, porque si uno va evolucionando y otro no, pues claro, ahí se crea ese desnivel energético entre una y otra. Sí. Sí. Y con el tema este que estamos hablando, pues yo defendería siempre la creatividad y la innovación y la creación. Mi trabajo también es como buscar o que las personas encuentren su faceta artística y desde ahí jueguen, porque todos tenemos nuestra faceta artística al fin y al cabo, incluso en la forma de vivir, de hacer lo que se hace en el día a día, ¿no? Pero siempre o te gusta escribir, bailar, cantar, el teatro, yo qué sé, la creatividad técnica, lo que sea, pero siempre tenemos esa vena artística que la hagamos con juego y con alegría. Que no deja sin comunicación. Sí. La creatividad no deja sin comunicación, la necesidad de expresar Exacto. de dentro a afuera. Lo cual es comunicación. Y si nos comunicamos continuamente, pues... Sí, a veces no es suficiente lo que es contar tal cual lo que te ocurre, que está bien, sino profundizar a través de hacer catarsis mediante el arte, sea una pintura, una escultura, sea un baile, pero sí, al fin y al cabo, expresar lo que estás sintiendo, la poesía, y que la gente también lo reciba, porque también las personas, el público hace catarsis con eso. Qué interesante, Leiva. Y, por ejemplo, lo que nos estás comentando, a la hora de aplicarlo a las empresas, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo podemos? Porque yo también creo que aquí deberíamos de intentar, por lo menos, poner un punto de innovación para que las empresas muchas veces limitan este bienestar a, no me malinterprete, pero a 2 o 3 acciones muy puntuales, muy banales, sin ningún reporte, sin ninguna intervención, digamos, continuada, donde los resultados, pues bueno, incluso no están ni medidos ni se pueden medir porque pues, no son muy significativos. Entonces, me encantaría saber en tu sector, la arteterapia, cómo se puede plantear en un programa de bienestar para las empresas o cómo lo podemos trasladar empresarialmente hablando. A ver, yo la verdad que, ¿sabes, Silvia? Tú sí que te dedicas más de lleno a las empresas, yo hasta el momento más con individual, pero sí que he intervenido en empresas, pero de forma más puntual. Yo lo que creo que haría falta y que vendría muy bien sería un tipo team building o taller de arteterapia en movimiento, pero que se mantenga, ¿no? Cada cierto tiempo, aunque sea una vez al mes, por decir algo, pero sí que trabajen esa creatividad, que busquen ese tiempo y que se vayan integrando todo este tipo de técnicas que estaba comentando yo, que se den a conocer y decir... oye, que las anécdotas son esas muchas veces, es que la gente no cae y me dice, pues a mí me gusta cantar, es que ni se acordaba, ¿no? O a mí me gustaba bailar y no bailo, o a mí me gustaba tal cosa. Y entonces ahí es cuando empieza a salir ya tener más recursos para expresarte. Bueno, vivimos en un momento, ¿no?, que nos absorbe todo, ¿no?, que no nos paramos a pensar y sobre todo que quizás damos poco margen a esa parte de ocio y tiempo libre, ¿no?, o al del autodescubrimiento, que a mí me parecería tan importante. Vivimos acelerados, ¿eh? Demasiado, ¿no? Sí, y les cuesta a las empresas, es eso lo que dice, que les cuesta decir, de verdad tómalo como algo importante y no lo tomes tanto como ocio, que también lo es, sino como salud. Y aunque sea una vez al mes, pero... Bueno, aquí estamos viendo después que le interesa también a las empresas, sí. Lo pueden hacer por esta responsabilidad social corporativa, claro. Pero que estamos dando datos que al final, ¿no?, aumenta la productividad, aumenta el clima laboral, yo creo que todo eso suma, ¿no? Yo diría una cosa interesante que solemos hacer y son talleres
de masaje, tanto fuera del agua como en el agua. Lo hacemos, son talleres en pareja, pero bueno, que después las parejas se pueden compartir, se puede hacer grupal. Y una empresa, cuando hay un contacto con el equipo se pueda tocar fuera del contexto de lo que es la empresa, el equipo directivo o no directivo, ¿no? Siempre lo tocamos la parte directiva, como parece que son los únicos, o la parte ejecutiva, donde parece que son los únicos que trabajan, pero parece que el resto del equipo no, todos. Sí, claro, es que hacer equipo, hacer piña, ¿no? Y eso creo que a través del contacto, a través de eso, tú vas a sentir, te va a llevar a tu casa una sensación distinta a la que tenías de tu compañero o tu compañera antes de empezar a trabajar. Y creo que eso sí es importante. Sí, es que vamos, ha nombrado el elemento agua y ha sido como... Yo que encima soy magia, soy escorpiana, soy de signo de agua, y el agua es totalmente sanadora, es muy conductora de las emociones. De hecho, hay gente que se dice, ve a los médicos, ¿no? Pero también lo dicen, ve a la playa, visita la playa. A mí me pasa, personalmente. Siente la brisa, simplemente hace falta incluso a veces ni que te bañes, que también está bien para purificarte, pero es como siente la brisa, escucha el sonido del mar, siente la arena en los pies, y es como también los grupos de team building y todo esto. Yo trabajo mucho también al aire libre, en entornos, aunque sea en urbanos, pero siempre en parques, que haya vegetación, que haya árboles, y siempre si es en contacto con la naturaleza, mucho mejor. Pues bueno, yo creo que llega el momento que si alguna empresa quiere tomar nota, que no sea porque hoy no estamos dando, ¿no?, datos empíricos y científicos. Vamos a hablar de que todas las herramientas que hemos dicho, es decir, aquellas, esto es de la Universidad de Cambridge, dice, implementar pautas activas o de microhábitos saludables puede aumentar la productividad un 12%. Y por otra parte, un estudio de Canadá dice que con trabajadores del sector sanitario mostró que introducir talleres creativos, como lo que has podido comentar, Mirleiva, dice, redujo el estrés laboral en un 48% en solo 6 semanas. Así que nada, tenéis una respuesta, vamos, brutal. Y en Guadalupe también podría hacer también un taller de imagen para la empresa, ¿no? No sé, yo en mi empresa hice uno y nada, tendría que hablar con Guadalupe para plantear a cualquier otro, sí. Porque además nosotros lo relacionamos también con el tema de la autoestima y funcionó muy bien y nos sentimos muy bien. Y nada, pues tomamos nota, vamos aquí también a crear sinergia entre nosotros y se nos ocurrirán muchas cosas con todas las cosas que estamos hablando. Bueno, pues llegamos a nuestra recta final, sobre todo, bueno, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, ha sido un verdadero placer escucharos y ver cada uno vuestros mensajes, que yo creo que sumándolo a lo mejor todos, ¿no? Pues creo que las empresas y las personas que nos escuchen se podrá hacer una idea de cómo interpretamos el bienestar, sobre todo en las empresas. Y me gustaría, no sé, que me dijerais alguna frase, alguna reflexión, ¿no?, para poner este broche final a esta sesión, de este podcast tan chulo, tan bonito que nos ha quedado. ¿Quién empieza? Venga, pues yo misma. Pues nada, que ante todo que nos cuidemos muchísimo y que, haciendo hincapié a lo que yo me dedico, que la esencia de tu belleza está en ti. Fantástico. Manuel. Yo diría que cuida tu empresa, cuida tu equipo, mima tu empresa. Creo que si el empresario cuida a su equipo, la empresa va a funcionar mejor. Totalmente de acuerdo. Vale, pues yo diría, canta, baila, ríe, juega, cuida la naturaleza y respira. Qué bien. Pues nada, yo como broche final voy a poner que para invertir en ti es invertir también en tu negocio, es cuidar tu energía, es cuidar tu facturación, tu equipo, tu propósito y, como no, el tema de hoy, tu bienestar. Pues nada, encantado de otra vez de haber estado aquí y esperemos, ¿no?, que le guste a todos nuestros oyentes este mensaje. Pues sí.